Buenos días a todos los que están viendo este video tutorial. Hoy vamos a explicarles cómo se mide el voltaje y el amperaje en un circuito serie, paralelo y mixto. Para empezar, vamos a ver cuál es el material que necesitamos. Necesitamos un protoboard, 3 resistencias de diferentes tipos. Ahí están. Tenemos una resistencia que es de 10.000, otra resistencia que es de 220 kilos y otra resistencia que es la número 3 que es de 1 kilo. Necesitamos un multímetro que nos pueda medir voltaje y amperaje, las respectivas terminales, y una fuente. Nuestra fuente nos mide 5 volts y 1 amper. Bueno, para empezar tenemos que conectar nuestro circuito. Conectemos las resistencias en serie. Este es el primer circuito. Una vez conectadas nuestras resistencias, vamos a pasar a medir el voltaje. Para medir el voltaje hay que saber que el voltaje se mide en paralelo. Conectamos nuestra fuente a nuestras resistencias para cerrar el circuito. Y ahora pasaremos a medir el voltaje en cada una de las resistencias para ver qué es lo que pasa. Ya que pusimos nuestro multímetro hay que ponerlo en la escala en la que lo vamos a ocupar, que en este caso sería de 20, voltaje en corriente directa. Pasaremos a checar el voltaje de cada una de nuestras resistencias. De la primera, cuando nos sale este signo negativo, significa que estamos colocándola inversamente. Muy bien, ahora vamos a checar el voltaje en cada una de nuestras resistencias. Nuestra primera resistencia es, primero checamos el voltaje total que nos entrega la batería, que es de 4.98, que en realidad debería de ser 5, pero ya sabemos que tenemos pérdidas. El de la primera resistencia es 4.94, 95. Como nos podemos dar cuenta, el voltaje disminuyó muy poco. En nuestra resistencia número 2, nuestro voltaje es de 0.20. Y en la última, ¿qué creen? Por lógica tiene que ser 0. Ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos un divisor de voltaje. Les voy a hacer un esquema donde voy a explicar por qué. Aquí tenemos nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia 3 conectadas a tierra. Y aquí tenemos el voltaje de la fuente, que es VA. Aquí será el voltaje 2 y el voltaje de nuestra resistencia 3. Bien, en este caso, si necesitamos sacar VO2, tiene que ser igual a R2 más la suma de la resistencia que está debajo de R2, que va a ser más R3, sobre la suma de las 3 resistencias, o del valor de las 3 resistencias, R1 más R2 más R3. Igual, nuestra resistencia 2 vale 220 kilos, más el valor de nuestra resistencia 3, que es de 10. Bueno, 10. Sobre el valor de la resistencia 1, que vale 1, más
la resistencia 2, que es 220, más 10. Esto va a ser igual a 230 sobre 231. Nuestra calculadora nos va a dar 230 entre 231 igual a 0.99. Bien, ahora como tenemos el 0.99 es una expresión de esta fracción, tenemos que multiplicar 230 por 5 sobre 231. Y en nuestra calculadora eso nos va a dar igual a 230 por 5 igual a 1150. 1150 entre 231 igual a 4.97, que es el voltaje de nuestra fuente. Y ya de esta manera podemos corroborar que el voltaje que nos arrojó nuestra fórmula o nuestro resultado en fórmula es lo mismo o aproximado a lo que nos va a dar el multímetro. Bien, ahora pasaremos a medir el amperaje de este circuito. Bien, ahora para checar el amperaje en este circuito tenemos que recordar que el amperaje se mide en serie con el circuito. Para eso tenemos que desconectar una de las terminales de nuestra fuente conectada con la del multímetro y la otra con nuestro circuito. Como se pueden dar cuenta, ya está en serie con el multímetro y nuestro circuito. Una vez que pusimos la escala en nuestro amperímetro, nos damos cuenta, bueno, en este caso miliamperes, nos damos cuenta que mide 21.7. Ahora, en nuestras resistencias sabemos que el amperímetro es el mismo, porque no es un divisor, como en el voltaje. En este caso, cuando nuestro circuito está en serie, el amperímetro de cada una de ellas va a ser el mismo. El amperaje, perdón, va a ser el mismo. Ahora seguiremos midiendo nuestro voltaje, pero ahora en un circuito en paralelo. Una vez conectadas nuestras resistencias en paralelo en el protoboard, como se puede apreciar, y la escala de nuestro multímetro donde debe ser, correcto, en este caso en 20 volts, porque la fuente nos da 5 volts, conectaremos el negativo con el positivo. Cabe mencionar que el voltaje, cuando tenemos un circuito que está en paralelo, el voltaje de todas las resistencias va a ser el mismo, no se va a dividir y en cualquier punto. En este caso, ¿se dan cuenta? Vamos a tener 4.99, casi 5. Ahí está, 5. Si checamos en cada una de nuestras resistencias, va a ser 5, 5 y 5. Ahí eso es todo.